Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos, los cuales van a ver este video sobre el estudio bíblico Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Y le daremos, mis amados hermanos, inicio a este estudio orando a la presencia de nuestro Dios para que sea Él quien dirija en todo momento esta reunión y que su palabra sea vida en cada uno de nuestros corazones. Oremos delante de la presencia de nuestro Dios. Baruch atah Adonai, te alabamos y te bendecimos, Santo Padre, por esta oportunidad que tú nos concedes poder estar delante de tu presencia para alabar, para bendecir y glorificar tu nombre. Te rogamos e imploramos que tú puedas bendecir nuestras vidas, nuestros corazones, y que nos ayudes a caminar cada día según tu voluntad, según tu palabra. Enséñanos una vez más a través del consejo de tu palabra lo que cada uno de nosotros necesita. En esta hora podamos recibir, Padre Celestial, todo lo bueno que tiene tu palabra y que ésta sea atesorada en cada uno de nuestros corazones. Te rogamos que todo espíritu contrario, de distracción, de falta de interés o de entusiasmo, Padre Celestial, para aprender de tu palabra en esta hora sea atado, reprendido y echado fuera en el poderoso nombre de Yeshua. Padre amado, te rogamos que en lugar de aquello tú pongas amor por tu palabra, deseo de aprender y atención, Padre Celestial, para poder así también poner en práctica lo aprendido. Te rogamos e imploramos que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Que nuestro Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Agradezco a Dios esta nueva oportunidad de poder estar junto a ustedes para poder compartir este, este nuevo estudio bíblico, rogando a Dios que todas las cosas eh, les ayuden a bien a los que le aman. Vamos a estudiar el capítulo 25, como anticipaba anteriormente, y vamos a dar lectura a los primeros versículos para ir poco a poco, ir estudiando lo que tenemos delante de nosotros en la palabra de Dios. Vamos a leer los primeros 6 versículos y lo hacemos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz Sinram, Joksán, Medan, Madiam, Ixbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedam. E hijos de Dedam fueron Asurim, Letusim y Leumim. Los hijos de Madiam, Efa, Efer, Hanok, Abida, Elda, todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y les envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Bueno, mis amados hermanos, en estos primeros versículos podemos ver eh, que después de haber concebido Sara a Isaac, Abraham continuaba teniendo vigor para poder tener otros hijos. Y de esta manera vemos cómo toma a otra mujer. eh, Algunos teólogos dicen que esto fue eh, no después de la muerte de Sara, sino que en un periodo de tiempo, mis amados hermanos, después de Isaac. Lamentablemente, las escrituras no nos especifica cuándo y en qué momento sucedió esto, solo nos elencan los nombres de los hijos. Y uno de los nombres importantes de resaltar es Madián, que después vienen también los madianitas, los cuales fueron enemigos del pueblo de Israel en los tiempos después de la conquista del pueblo de Israel. Otra cosa que podemos destacar de estos primeros versículos que hemos leído es lo que nos dice en el versículo 5. Ya lo habíamos visto, lo que decía la palabra de Dios, dice que dio todo a Isaac, dio todo a Isaac. Esto lo vimos en la semana pasada, en Génesis capítulo 24, versículo 35. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado
ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. La primogenitura, mis amados hermanos, en la Biblia es algo muy importante y lo pasaremos a ver al final de este capítulo. Pero Sara era la mujer de Abraham, era su esposa, y la esposa, el hijo bendecido, era Isaac. No podía ser Ismael, porque Ismael no era hijo de la esposa de Sara, sino que era hijo de la concubina de Sara, de otra concubina de Abraham, disculpen, que era la sierva de Sara. Ya hemos visto, hemos hablado sobre esto, pero es importante recordarse, mis amados hermanos, que siempre Dios quiere bendecir a sus hijos dentro del matrimonio. Dios quiere bendecir siempre a sus hijos dentro del matrimonio. Cuando hay hijos en el matrimonio, hay grande bendición en esto, mis amados hermanos. También lo que podríamos rescatar en el versículo 6, dice que él alejó a los hijos de las concubinas, lejos de Isaac. Después de lo que sucedió, mis amados hermanos, con Agar, lo más probable es que Abraham haya comprendido que no podía haber nadie alrededor de su hijo, porque todo aquello que pertenecía, la bendición, sea material que espiritual, le pertenecía solo y únicamente a Isaac. Y cuando él comprendió esto, mis amados hermanos, al después a tener estos hijos con Cétula, disculpen, ahora me extrapapelé con el nombre. Sí, Cétula. Mis amados hermanos, él dice que le entrega dones a esos hijos, dinero, animales, no lo dice específicamente, pero dice que le entrega regalos, dones, para que ellos también se puedan ir lejos de lo que pertenece a su hijo Isaac. Recuerdo, mis amados hermanos, nuevamente, que en Isaac será la bendición para Abraham. A través de él, también, mis amados hermanos, llegará el Mesías, Yeshua. Y debemos de comprender la importancia que tenía para Abraham esto. Quizás al tener que alejar a estos hijos, también sufrió como lo hizo con Ismael. Pero una vez que él comprendió la importancia, mis amados hermanos, que había de que Isaac tuviera toda la bendición y obtuviera la promesa, para él fue un poco más fácil. Así que Dios nos ayude, mis amados hermanos, también a nosotros para poder comprender que solamente como hijos de Dios podemos obtener la promesa. Seamos ahora adoptados, como dicen algunos, como dice el apóstol Pablo, seamos ahora adoptados, pero hijos de Dios, una nación santa, un pueblo escogido por él. Seguimos leyendo otros versículos. Vamos a leer ahora desde los versículos 7 al versículo 11. Y dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manré. Heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Elohim bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Ahora, mis amados hermanos, es importante poder comprender la palabra de Dios en cada momento en que nosotros estamos leyendo. En cada momento en que nosotros comprendemos lo que la palabra nos dice, nosotros podemos ver todo lo que en ella está y que nos enseña para poder comprender. Ahora,
¿Por qué utilicé, por ejemplo, Elohim y no Yahweh o Jehová? Porque en el hebreo, mis amados hermanos, la palabra que se utiliza aquí para Dios, Dios bendijo a Isaac, es la palabra Elohim y no Yohed-Bahei, que se debe Jehová. Entonces, mis amados hermanos, por esta razón es que utilizo aquí la palabra Elohim y no la palabra Yahweh o Jehová. Y retomando el versículo 7, estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y acá es muy interesante poder destacar, mis amados hermanos, el tiempo que vivió Abraham, porque Abraham vivió por mucho tiempo, fue bendición y se cumplió, mis amados hermanos, la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Ya? Podemos, por ejemplo, leer lo que dice Génesis capítulo 15, disculpe, Génesis 15, versículo 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y serás sepultado en buena vejez. La promesa que Dios le hace en el capítulo 15, mis amados hermanos, ahora se está cumpliendo en Abraham, al cumplir 175 años. Tenemos que decir que antes del diluvio, la gente vivía mucho más. Ya tenemos a Matusalén, que vivió más de 900 años. Entonces, mis amados hermanos, ciertamente la bendición que en estos momentos estaba teniendo Abraham era bastante para él. Quizás no al nivel de los otros, pero visto lo que Dios había dicho, que el hombre iba a llegar solamente a una cierta edad, Dios había bendecido con una buena vejez a Abraham. Y dice también que estaba lleno de vida en el momento en que él se unió a su pueblo. Entonces, mis amados hermanos, Dios nos ayude también a nosotros para que si Él no viene antes por nosotros, también nosotros podamos algún día poder decir que vivimos nuestra vida en plenitud, lleno de vidas y lleno de bendición, porque así Dios lo permitió. Interesante. Dice acá el versículo 9 que lo sepultaron Ismael y Isaac. Eso quiere decir que de todas maneras, a pesar de que había echado fuera a Agar y a Ismael, disculpen, Ismael tenía buenas relaciones junto a Isaac. Y acá lo vemos, mis amados hermanos, porque vemos cómo juntos ellos sepultan a su padre. O lo más probable también que Isaac, al saber que su padre murió, comunicó, informó a Ismael, e Ismael también inmediatamente se dirige hacia el velatorio de su padre. Y dice que juntos llevaron a enterrar a Abraham a la cueva de Macpela, que es el lugar que habían comprado de Het, mis amados hermanos, que ya hablamos largamente en los estudios pasados cuando Sara murió. Vuelve a confirmar, mis amados hermanos, en el versículo 11, y sucedió después de muerto Abraham, que Elohim bendijo a Isaac, su hijo, ¿ya? Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Ya vivía en ese lugar, pero ahora nos va a confirmar aún más, mis amados hermanos, que era el lugar que había escogido eh, eh, Isaac para poder vivir y llevar su vida adelante, en el pozo del viviente que me ve. Ese es el lugar en el cual encontramos viviendo a Isaac en estos momentos de la lectura. Después, desde el versículo 12 al versículo 18, en estos 6 versículos, mis amados hermanos, vamos a encontrar los descendientes de Ismael. Vamos a encontrar los descendientes de Ismael. Y nos dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar la egipcia, sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael,
nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Abdeel, Mitzam, Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres, por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. En presencia de todos sus hermanos. Bueno, de estos versículos, la primera cosa que quiero recordar es el nombre Ismael. Se llama Ismael porque Elohim escucha, ¿ya? Ese significado del nombre Ismael. Elohim escucha. Cuando Agar escapó de Sara, estando ahí embarazada, dice que el ángel de Jehová le dijo que el nombre de aquella criatura sería Ismael. O sea, Jehová, disculpen, Elohim escucha. Otro nombre que me gustaría destacar es el nombre Adbeel. Adbeel, como nombre, la traducción o su interpretación es disciplinado por Elohim. Disciplinado por Elohim. ¿Ya? Es interesante ver los nombres que está dando también Ismael a sus hijos. Otra cosa que quiero destacar de estos versículos que acabamos de leer, dice, por sus campamentos, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Interesante que Abraham, a través de Isaac, obtuvo 12 tribus después de Jacob, y por Ismael también hay 12 tribus o 12 naciones, como dice acá, 12 príncipes por su familia. Y esta es una promesa que le hace el ángel de Jehová a Agar. No, disculpen, a Abraham. Dice Génesis capítulo 17, versículo 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Haré de él una gran nación. Ahora nosotros nos encontramos acá, mis amados hermanos, con que la bendición que alcanzó también Abraham a través de Ismael fue de ser una gran nación. Lo que nosotros ahora conocemos como los pueblos árabes, mis amados hermanos, la mayor parte, si no decir en su totalidad, son descendientes de Ismael, por parte de Ismael. Entonces es importante poder también destacar esto. Por eso también el musulmán también considera el Antiguo Testamento como prueba de su fe, especialmente en lo que se refiere a Abraham como patriarca. Después también me gustaría destacar lo que dice con respecto a su muerte. Y estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu de Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Esta parte, unido a su pueblo, ya lo vimos también anteriormente con la muerte de Abraham. Es interesante, mis amados hermanos, este término y fue unido a su pueblo. En un ambiente, en una cultura occidental, oriental, disculpen mis amados hermanos, se cree que cuando una persona muere
y ha caminado de acuerdo o en los caminos que caminaron sus antepasados o sus padres, este se reúne junto a ellos en un lugar en el cual nosotros conocemos como el seno de Abraham. La Biblia nos dice, por ejemplo, en la historia que nos cuenta de Lázaro y el rico, el hombre rico. Dice que van al seno de Abraham. También, si no me equivoco, en el libro de Samuel, ahora no me recuerdo bien el pasaje bíblico, también hace referencia a que ellos serán reunidos junto a sus antepasados. Mis amados hermanos, lo podemos considerar de dos puntos. Del punto de vista espiritual, que es la promesa que nosotros tenemos, que si caminamos conforme su voluntad, nos encontraremos un día cara a cara con todos aquellos que han hecho la voluntad de Dios. Sean estos parientes sanguíneos o sean estos familia de Dios, aquellos que han sido lavados por la sangre de Yeshua. Mis amados hermanos, nos encontraremos todos juntos para alabar para siempre a nuestro Elohim. Así que tenemos estas dos opciones, tenemos estas dos posibilidades, y Dios es el único que nos puede ayudar para poder comprender de la mejor manera lo que esto quiere decir para nuestras vidas. La otra parte, mis amados hermanos, es que el alma es un continuo vivir, que no muere en nuestra alma. Y el que no muera nuestra alma, quiere decir que nosotros nos encontramos con las almas de todos aquellos que ya han muerto. Nosotros tenemos la esperanza de vida eterna y esperamos fuertemente y fervientemente que ese día llegue para poder encontrarnos con todos aquellos que fueron fieles antes que nosotros y caminaron según su voluntad. Más adelante, de nuevo, nos encontraremos con este término, y fue unido a su pueblo, o con sus padres, dice también. Y Dios nos ayude, mis amados hermanos, para poder un día ver a Yeshua cara a cara, tal y cual Él es. Y a este punto, desde el versículo 19 en adelante, empieza a haber un cambio dentro de lo que es, mis amados hermanos, la historia, la narrativa bíblica nos cambia de personajes. Ahora Abraham muere y dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, que nos empezamos a concentrar en Isaac por un breve periodo, e inmediatamente después de Isaac el protagonismo lo va a tomar Jacob. Jacob va a ser el protagonista de la escritura para llegar hasta casi al final, al capítulo 50, donde veremos los hijos de Jacob, donde veremos la historia de José, muerte de Jacob. Y acá, mis amados hermanos, en este cambio, en la historia, en la narrativa bíblica, nos encontramos con algo importante: el nacimiento de Jacob y de Esaú. Por alrededor de 25 años, Rebeca e Isaac no tuvieron hijos, ¿ya? Y oró Isaac a Elohim, a Jehová, por el cumplimiento de la promesa que se le había hecho a él a través de su padre. Y finalmente, Rebeca concibió y da a luz a mellizos. Vamos a leer esta porción bíblica. ¿Qué nos dice? Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Recordando que Isaac quiere decir ríe y Abraham, padre exaltado. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. ¿Ya? Era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concedió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo:
Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo, como una peliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando dio a luz, cuando ella los dio a luz. Mis amados hermanos, se unieron cuando tenía alrededor de 40 años y ahora Isaac con 60 años de edad, ahora da a luz su mujer. Alrededor de 20 años, me había dicho 25, pido disculpas, alrededor de 20 años, mis amados hermanos, pasan desde cuando él se une a su mujer y puede quedar embarazada. Dice que oró, dice que intercedió Isaac, ¿ya? Dice en el versículo 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concebió Rebeca, su mujer. Tuvieron que pasar, mis amados hermanos, todo este tiempo. Entonces, Jehová acepta la oración, acepta la intervención que hace eh, Isaac por su mujer Rebeca, y ésta puede dar a luz y puede concebir. Y esto nos lleva, mis amados hermanos, a poder considerar lo que nos dice el Salmo 127, leyendo desde el versículo 1 al versículo 5. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Acá podemos ver, mis amados hermanos, cómo el salmista dice que es una bendición de Jehová tener hijos. Es cosa de estima el fruto del vientre. Ya hemos hablado sobre el argumento de que una mujer estéril en el tiempo antiguo era considerada algo despreciable, incluso a decir que no era mirada con gracia por parte de Dios. A ese punto, mis amados hermanos. Entonces vemos otra vez otro personaje bíblico estéril. Esta es la segunda mujer que nosotros vemos estéril. Y dice que son como saetas en manos del valiente, los hijos habidos en la juventud. Nosotros, mis amados hermanos, cuando tenemos hijos en nuestra juventud, esos hijos son de mayor valor. No es que los que nacen después no tengan valor, pero aquellos nacidos en nuestra juventud tienen, mis amados hermanos, como dice la palabra de Dios, todo nuestro vigor, todas nuestras fuerzas. Dios nos ayude, mis amados hermanos, para poder agradecer a Dios por el regalo que Él nos hace de poder tener hijos, o por haber
podido tener hijos, porque hay muchas personas que desean tener hijos y no pueden tenerlos. El no tener hijos, mis amados hermanos, repito, era considerado una afrenta, era considerado una prueba. Tener hijos, en cambio, en la vejez, así como lo vemos en el caso de Sara, como lo vemos ahora con Rebeca, era o es, podemos considerar hasta el día de hoy, una señal divina. Podemos considerarlo una señal divina. Entonces, mis amados hermanos, viendo esto una y otra vez, cómo el Todopoderoso revela su poder y su voluntad en lo que Él quiere dentro de la historia. Él se aseguró, mis amados hermanos, de ser Él reconocido como aquel que cumple promesas, como aquel que cumple lo que dice. ¿Por qué? Porque Dios bendice a Abraham y le dice que en Él serán benditas todas las naciones. Abraham de alguna manera reclama, mis amados hermanos, que no tiene heredero, que no tiene hijos. Y ahora, mis amados hermanos, Dios bendice a Sara y le da a luz un hijo. Y le dice que en Isaac serán benditos y será nación grande. Pero ahora Isaac se casa con Rebeca, su mujer, pero esta también es estéril. Entonces podemos ver cómo Dios, mis amados hermanos, cómo Dios está interviniendo constantemente en la vida de sus hijos y nos muestra ahora, mis amados hermanos, que Él tiene poder para abrir los vientres de sus hijos, de sus hijas en este caso, para que ellas puedan concebir. Entonces, Dios bendice, mis amados hermanos, el vientre de sus hijas y las bendice con hijos. Debemos de agradecer a Dios, repito, por los hijos que nos ha dado. Y ella concebió, dice Rebeca, su mujer. Y nuevamente recuerdo Salmo 127, 3. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Es Dios que permitió, visitó, tocó, aceptó la intervención, aceptó la oración de Isaac para que Rebeca ahora pudiera concebir y dar a luz un hijo gemelo, mis amados hermanos, a estos dos hombres, Esaú y Jacob. Y oró Isaac por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y desde el versículo 22 vemos algo particular. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Fue a consultar a Jehová. Interesante, mis amados hermanos, que nosotros no vemos la petición de oración que tiene en estos momentos Rebeca, pero sí vamos a ver la respuesta destacada que tiene, mis amados hermanos, Jehová para ella. Pero podríamos decir que Rebeca, mis amados hermanos, es una de las primeras en interceder o orar delante de Jehová. Y esto también es importante que podamos comprender de cómo Dios bendice, mis amados hermanos, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros pedimos. Debemos de pedir, debemos de clamar. ¿Qué es lo que sucedía? Estos gemelos estaban luchando dentro de ella. Y ella dice, ¿para qué vivo? Me imagino, mis amados hermanos, cómo se movían. Me puedo imaginar. Mis hermanas que sí han tenido hijos, mis amados hermanos, podrían confirmar, sin más, de que hay dolores, se mueven en el vientre, están ahí continuamente moviéndose. Y vemos, mis amados hermanos, que ella, quizás eran demasiado fuertes los dolores, ella no podía saber que eran dos, ella pensaba que solamente tenía uno, en cambio, Jehová, que conoce todas las cosas, y una vez lo dije, no había para hacer, mis amados hermanos, ecografía, pero aquel que permitió que se hagan hoy ecografías es aquel que hablaba
y hablará ahora con Rebeca para decirle lo que estaba sucediendo dentro de ella. Ella fue a consultar a Jehová. Y esto es importante, porque quiere decir, mis amados hermanos, que de alguna manera también Isaac influenció en su esposa. Puede ser que al ver, mis amados hermanos, que cuando él ora y recibe respuesta de aquella oración, ahora ella también dice, voy a clamar, voy a orar, voy a pedir a Dios por qué sucede esto. Y vemos, mis amados hermanos, que la respuesta de Jehová no tardó. Y vamos a leer lo que dice el versículo 23. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. El mayor servirá al menor. En estas pocas palabras, mis amados hermanos, nosotros vemos cosas muy interesantes. La primera de ellas es que Dios le confirma que está esperando gemelos y 2 naciones en su vientre. ¿Ya? Lo segundo, mis amados hermanos, dice, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Es por esta razón que ella sentía fuertes dolores, porque ellos estaban combatiendo desde el vientre, ya estaban combatiendo entre ellos, mis amados hermanos, pienso que por poder salir como primogénito. Ellos no sabían, los bebés no saben nada, pero lo más probable, mis amados hermanos, que por esta razón combatían en el interior. Y Dios le dice que 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y el pueblo será, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y esto es importante, que lo destaquemos. El mayor servirá al menor. Esperando, mis amados hermanos, que nos recordemos esto. Ya pienso que con la próxima semana lo veremos, porque es importante recordar que el mayor servirá al menor. ¿Ya? Bueno, naciones. Vamos a ver esta parte. Naciones. Promesa de Jehová a Abraham. Génesis capítulo 17, versículo 16. Y bendeceré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Promesa de Dios, de Jehová, para Abraham, mis amados hermanos, cuando le dice la bendeciré. Heredad de Dios son los hijos. Y acá está diciendo que bendecirá a Sara y ella será madre de naciones. Pero también tenemos que recordar, mis amados hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios en Génesis 24:60, que fue lo que vimos la semana pasada, que fue la bendición que dan a Rebeca antes de partir. Y bendijeron a Rebeca, Génesis 24:60, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Acá, mis amados hermanos, volvemos a darnos cuenta de la importancia, mis amados hermanos, que es de esperar y confiar en Dios, y también de lo que significan bendecir a nuestros hijos. Nosotros, mis amados hermanos, no nos podemos permitir de no bendecir a nuestros hijos. Debemos de bendecirles continuamente, mis amados hermanos, porque ellos tienen que escuchar de nosotros bendición. Ellos no pueden, mis amados hermanos, oír de nosotros maldición. Ellos tienen que escuchar que nosotros les bendecimos en continuación. Ellos tienen que escuchar, mis amados hermanos, que nosotros a ellos les bendecimos en lo espiritual, en lo económico. Evidentemente, con sabiduría, mis amados hermanos, debemos de comportarnos para poder así vivir conforme a la voluntad de Dios.
y vivir y hacer la voluntad que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Dios nos ayude a poder comprender, mis amados hermanos, todas estas cosas. La importancia, porque acá la bendición la está haciendo los padres, los parientes de Rebeca, confirmando así la bendición dada por Jehová a Abraham. Ahora, el mayor servirá al menor. Y acá quiero que leamos, mis amados hermanos, Números 24:14. Envió Moisés embajadores al rey de Edom, desde Cades, diciendo, así dice Israel, tu hermano. Edom, recuerde, y lo veremos más adelante, mis amados hermanos, que Esaú también viene llamado Edom. Y Edom, mis amados hermanos, así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Acá, mis amados hermanos, Moisés envía embajadores para hablar con Edom, para que puedan pasar por entre medio de sus viñas, pero ellos se rehúsan. ¿Por qué razón se rehúsan? Podríamos decir por venganza, porque sabían lo que había sucedido al que Jacob tomara la bendición que le pertenecía quizás a Esaú. Mis amados hermanos, podemos tomar muchas conclusiones, pero sabemos lo que nos dice la palabra aquí, y la palabra acá nos dice, mis amados hermanos, que el mayor servirá al menor. Esta es la parte que debemos ahora ver, mis amados hermanos, como bendición de parte de Dios. Vuelvo a repetir, con la parte nación, dicen naciones vendrán de ti. La palabra nación, mis amados hermanos, es el Strong, que eso es el diccionario de hebreo al inglés, que nosotros también lo tenemos en la traducción en el español. Dice que la palabra para naciones utiliza la palabra goy, ¿ya? Esta palabra goy, mis amados hermanos, es lo que nosotros conocemos como la palabra gentil, ¿ya? Como la palabra gentil, goín o goyim, que también sería naciones en plural. Entonces, en términos básicos, genéricos, mis amados hermanos, podemos decir que goy significa nación y que goyim significa naciones, porque es el plural. En este caso, tanto Israel, la descendencia de Jacob, como la descendencia de Saúl, son llamados goyim. Acá no estamos aún, mis amados hermanos, viendo lo que sucederá después con el pacto renovado, ¿ya? Sino que estamos viendo, mis amados, recién lo que tiene que ver la creación de estas naciones, la creación de estos pueblos. Entonces, nosotros vemos acá que vienen llamados goyim, pero desde el punto de vista bíblico, y como nos explica también en el Nuevo Testamento, dice que goyim significa naciones extranjeras, diferentes a Israel, apartadas, recordándose que la palabra gentil también significa, mis amados, sin Dios, ¿ya? La palabra gentil, sin Dios. Y por esto muchas veces he tratado de decirle a mis hermanos que no tienen que decir la palabra yo soy un cristiano gentil, porque en sí esa palabra está equivocada. Nosotros no podemos ser cristianos gentiles, porque una vez que nosotros somos apartados de este mundo y aceptados como hijos de Dios, nosotros nos transformamos, mis amados hermanos, en nación santa. Y ahora, o somos creyentes, hijos de Dios, o somos gentiles. Así que es importante, mis amados hermanos, que usted pueda comprender esto para que no utilice palabras equivocadas cuando se refiere a usted como hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios, no puede ser un cristiano gentil, porque usted me estaría diciendo que es un creyente, pero que está sin Dios. Dios nos ayude
porque las palabras son importantes, tienen un peso, podemos bendecir y maldecir, dice ahí Santiago con nuestros labios. Es muy importante poder comprender este concepto, ¿ya? El ser goyín o gentil se asocia a su vez con el paganismo, porque se entiende en la Escritura que Israel es el pueblo del Dios Todopoderoso, y las demás naciones, naciones paganas, naciones sin Dios. Cuando un gentil se convierte al Elohim de Israel, acepta a Yeshua como Salvador, no es más un goy o un gentil. Ahora pasa a ser un israelita, nación santa, pueblo escogido por Dios. Pueblo escogido por Dios. Y esto es importante. Vuelvo a repetir, mis amados hermanos, es muy importante que nosotros comprendamos la diferencia que hay entre un hijo de Dios y un gentil. Ahora es israelita, ahora somos israelitas creyentes en el Elohim de Israel a través de su hijo Yeshua. Esta es la razón por la cual, mis amados hermanos, el apóstol Pablo, cuando se refiere a los gentiles no creyentes, lo hacía en pasado, cuando erais gentiles. Utiliza, mis amados hermanos, el pasado. Esto lo vamos a leer, vamos a ir a buscarlo, vamos a leer en Primera a los Corintios, tenemos la referencia, Primera a los Corintios 12:2. Primera a los Corintios 12:2. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a ídolos mudos. Acá, mis amados hermanos, habla en el pasado. Vamos a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Ahí está, aún más comprensible. Dice que éramos paganos y que caminábamos en el camino, por el mal camino. Entonces, ahora que nosotros, mis amados hermanos, somos una nación santa, no podemos más identificarnos como gentiles. Tiene que salir de su palabra esa palabra cristiano gentil, porque, mis amados hermanos, está dicha de manera equivocada. Debemos de utilizar bien las palabras, mis amados hermanos, y Dios nos ayude para poder leer la palabra y darnos cuenta de la diferencia que hay en su palabra. Porque esto también es importante, mis amados hermanos, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que decimos. ¿Por qué? Porque no leemos. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Por esto les invito continuamente, mis amados hermanos, a que lea la palabra de Dios, comprenda la palabra de Dios y pida dirección a Dios. Un sinónimo para la palabra goín o goyim es la palabra león, león, ya que significa pueblos o naciones. Luim y goyim, lo repito, son sinónimos y la diferencia es que una significa naciones, ¿ya? Y las dos significan naciones. Pero Leumín hace más referencia a las costumbres que identifican a la nación, al aspecto cultural de la nación, al aspecto cultural de la nación. A eso hace, mis amados hermanos, principalmente referencia la palabra Leumín. Seguimos con el versículo 24, mis amados hermanos. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años. ¿Ya? Acá muchas Biblias dan como traducción por Jacob el que toma del calcañar o el que suplanta. ¿Ya? Dan ellos esto como traducción, como significado del nombre.
y fue llamado, su nombre es Jacob, y era Isaac de edad de 70 años cuando ella dio a luz. Entonces, uno rubio, velludo, y lo llaman Esaú. El calcañar. Acá, cuando toma el calcañar, mis amados hermanos, me gustaría leer lo que dice Oseas capítulo 12. Dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Haciendo referencia a Jacob, mis amados hermanos, que fue siempre un hombre fuerte. Quizás no un cazador, pero fue siempre un hombre fuerte. Desde su nacimiento, él demuestra su perseverancia por querer tomar, en este caso, el derecho de nacer primero, y toma el calcañar de su hermano. Pero también vemos que él también tiene la fuerza y la constancia de luchar con el ángel y vencer. Por esto se le cambia su nombre a Israel, porque él venció a Dios. Así nos dice la palabra de Dios. Ahora dice que tenía 60 años cuando ella dio a luz. Pasaron 20 años aproximadamente, mis amados hermanos, desde cuando nace. Y vamos a considerar algo muy importante del nacimiento de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque ellos compartieron con Abraham. Yo preparé un calendario en el cual fui a calcular, mis amados hermanos. Dice que Abraham tenía 100 años cuando engendró a Isaac. E Isaac tenía 60 años cuando engendró cuando le nacieron sus hijos. Entonces quiere decir que Abraham tenía 160 años cuando le nacieron sus nietos, ¿ya? Y él murió a los 175. Eso quiere decir que él pudo compartir con sus nietos por 15 años. 15 años tenía Saúl y Jacob cuando muere Abraham. Y esto es muy interesante, mis amados hermanos, porque nos damos cuenta también las oportunidades. Lo vamos a considerar un poco más adelante. Versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Uno diestro para la casa, ¿ya? Y el otro era quieto. Mis amados hermanos, primero voy a considerar varón quieto. La palabra en hebreo para quieto es tam. La palabra tam quiere decir quieto. Pero no solamente quiere decir quieto, sino que también quiere decir perfecto, íntegro, completo y piadoso. Podríamos considerar acá que dice Jacob era un varón íntegro o un varón piadoso que habitaba en tiendas. Que habitaba en tiendas, mis amados hermanos, en un sentido espiritual, quiere decir que vivía bajo la protección de Jehová. Que vivía bajo la protección de Jehová. En tiendas, porque había una protección sobre su cabeza. Y esta protección era Jehová. Pero para poder comprender bien la historia de Esaú y de Jacob, tenemos que analizar las características de cada uno de ellos, ya que los eventos que ocurren alrededor de estos dos hermanos, de estos dos personajes, van más allá de hambre y de desesperación. Si nosotros analizamos anteriormente que estos hermanos tuvieron la oportunidad de conocer a Jehová en primera persona porque compartieron alrededor de 15 años con Abraham, aunque si no hayan compartido todos los días, pero seguramente visitaban a su abuelo y Abraham había hablado con Dios directamente. Pero hay otra cosa, mis amados hermanos, que viendo las edades bíblicas que podemos calcular, dice que Sem, el hijo de Noé,
vivió por 600 años, ¿ya? Sem vivió por 600 años. Cuando nace Abraham, Sem tenía 390 años. Cuando nace Isaac, Sem tenía 490 años, ¿ya? Y cuando nace Esaú y Jacob, dice que el cálculo dice que tenía 550 años. Eso quiere decir que de todas maneras Esaú y Jacob podrían haber compartido, así como Abraham y Isaac, con Sem por 50 años, en el caso de Esaú y de Jacob. Ahora, ¿por qué es importante o por qué es relevante esto? Porque a través de Sem viene la bendición, mis amados hermanos, para llegar hasta Abraham. Y él estuvo en el diluvio. Sem estuvo en el diluvio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Sem también conoció a Dios en primera persona y vivió una experiencia específica con Dios junto a su padre en el arca. Entonces, mis amados hermanos, si estos jóvenes, pongamos que ellos hayan escuchado hablar de que Sem estuvo en el diluvio universal, ellos escucharon, ellos tuvieron la posibilidad de compartir con Dios. Y no solamente con él, hay otros dos personajes que también estuvieron, fueron de alguna manera contemporáneos con Esaú y Jacob. Uno de ellos es Selah, que después que nacieron estos muchachos vivió 18 años más. Está también Eber, que vivió 80 años después que ellos nacieron. Entonces las posibilidades de el conocimiento de Esaú y de Jacob por las cosas de Dios era aún mayor, porque ahora no solamente a través de su padre, no solamente a través de su abuelo, sino con uno que vivió, mis amados hermanos, el diluvio, y que también conoció a Lamec, y no el Lamec que maldice, sino que el Lamec hijo de Matusalem, el cual era hijo de Enoc, y Enoc fue aquel que caminó con Dios, y desapareció Enoc porque caminó con Dios. Entonces, Sem, mis amados hermanos, podríamos decirlo, que era un personaje que vivió en primera persona, el mover de Dios, conociendo la historia de su bisabuelo, Enoc, la propia historia que él vivió junto a su padre en el arca, mis amados hermanos, y esto se pasa de generación en generación. Es como las historias que nosotros contamos. Cuando yo a los hermanos acá les he contado sobre la experiencia de mi abuelo materno, de mi bisabuelo materno, disculpen, el cual Dios lo utilizó de una manera y eso lo llevó a él también a poder entregarse completamente a las manos de Dios y así consagrar su vida a Dios definitivamente. Entonces, viendo todas estas cosas, mis amados hermanos, no podemos, estos dos hermanos tuvieron la oportunidad de conocer a Jehová de su actuar, el actuar de Jehová sobre la vida, sobre las promesas y las enseñanzas que le entregó a estos varones. Ya tenemos a Sem, tenemos a Eber, tenemos a Abraham e Isaac directamente. Pero vemos, mis amados hermanos, que las actividades que ellos realizan y sus conductas, cada uno de ellos tomó una relación diferente con el Padre. Y aquí cuando hablo de Padre, hablo de Elohim, de Yahweh. Dice, y salió el primero rubio y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, que quiere decir, o significado, velludo, edón, rojo. Esaú, mis amados hermanos, es descrito en estos versículos que acabamos de leer, es descrito como un experto cazador. Y noten que la única persona, aparte de Esaú, que destaca la Biblia como cazador, es Nimrod.
Esaú era un hombre de campo. Y en las escrituras, el campo es sinónimo del mundo. Esto lo podemos ver en Mateo, vamos a leerlo. Mateo capítulo 13, versículo 38. Mateo capítulo 13, versículo 38. Pido solamente un momento. Mateo capítulo 13, versículo 18. Y dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Y dice que Esaú era hombre de campo. Era hombre de campo. En cambio, Jacob, ya, por el contrario, él es descrito como un hombre que habitaba en tiendas. Recordemos, mis amados hermanos, lo que les dije anteriormente, que habitar en tienda es sinónimo de estar consagrado al estudio de la Torá o estar bajo la protección de Elohim al momento en que nosotros obedecemos o guardamos Torá en nuestras vidas. Recordando que Torá, mis amados hermanos, entendemos por los 5 primeros libros, conocidos como Pentateucos, y peor aún para algunos, como la ley, esa temible ley que Dios nos entregó para que caminemos según su voluntad. Esaú era un hombre sin obediencia a Jehová. Era un hombre secular, un hombre de mundo. El ejemplo de esto es que se casó con una mujer cananea. Mis amados hermanos, lo veremos la próxima semana, pero lo leímos la semana pasada, el de no hacer yugo desigual. Él hace yugo desigual a tomar a una cananea, y no solo una cananea, toma 2 cananeas y después toma a la hija, a una nieta de Ismael, en clara oposición a los requerimientos de Yahweh, a los requerimientos de Jehová. Estamos acostumbrados, mis amados hermanos, y esto se nos impuso a través de la iglesia, que Jacob es un abusador, es un aprovechador, es un engañador. ¿Ya? Por aprovecharse, por tomar la oportunidad que tuvo de tomar la primogenitura de su hermano. Que, ojo, no la robó, él la compró. Y esta es otra cosa, mis amados hermanos, vuelvo a repetir, lamentablemente, hemos crecido, yo crecí recordándome de que Jacob es el engañador, el que actúa mal. Pero si Jacob era el que actúa mal, ¿por qué Dios le hace la promesa, mis amados hermanos, a Rebeca diciendo que el mayor servirá al menor? Él está poniendo, Jehová mismo está poniendo la bendición en... Disculpe, mis amados hermanos, pero tengo ganas de estornudar. Dice que el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Entregando la bendición, mis amados hermanos, a Isaac, a Jacob, y no a Esaú. Pero se nos enseñó, vuelvo, el aprovechador, el ladrón, el que se aprovechó. No dice la palabra claramente a través del apóstol Pablo, y lo veremos más adelante, que Esaú despreció. Les pido disculpas. Despreció, mis amados hermanos, la primogenitura. Y él tuvo la oportunidad de palpar lo importante que sería mantenerse, mis amados hermanos, obedeciendo. Él lo vivió. Vivió contemporáneamente junto con Abraham, con Sem. Mis amados hermanos, ellos tuvieron que haber escuchado las historias de Abraham de primera mano, como Dios le había prometido, como Dios le había dado a su padre, como él había ofrecido a su padre con sacrificio, pero Dios había proveído aquel cordero. Pero cuando analizamos el carácter de cada uno, mis amados hermanos, entendemos las cosas celestiales, las cosas espirituales, las cosas eternas, que no tienen ninguna importancia para Esaú. A Esaú no le importa, mis amados hermanos, lo espiritual. Mientras que a Jacob eran definitivamente muy, pero muy importantes en su vida. Por eso él desea la primogenitura, anhela la primogenitura, porque él reconoce la bendición que
había de tomar para sí la bendición de la primogenitura. El hombre del mundo vive de las cosas inmediatas, de lo tangible, porque las puede ver, porque las puede tocar. Mientras el hombre espiritual vive por las cosas eternas. Si Dios nos bendice con lo material aquí en la tierra, gloria a Dios por esto. Pero eso no puede, mis amados hermanos, tomar el control completo de nuestras vidas. No puede ser, mis amados hermanos, que nosotros anhelemos solo lo material, sino que debemos desear, mis amados hermanos, lo espiritual. Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás se dará por añadidura. Debemos de buscar su Santo Espíritu que llene nuestros corazones, que toque nuestras vidas, que podamos, mis amados hermanos, ser bendecidos por Dios a través de todo lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Entonces dice, después salió su hermano, trataba tomando el calcañar. ¿Estaba engañando por caso aquí Jacob? ¿Estaba robando algo? Se estaba aferrando a tomar la primogenitura. Se estaba aferrando, mis amados hermanos, desde pequeño, como decía el versículo que leímos anteriormente, y tuvo la fuerza de luchar con el ángel. Y crecieron los niños. Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Ya les leí, mis amados hermanos, la diferencia que hay entre el quieto, que también significa piedoso, y Esaú como hombre de campo, cazador. Otro cazador y gran cazador fue Nimrod. Y de Nimrod vienen toda la idolatría, vienen todos los dioses paganos, vienen de Nimrod. Habitaba, era hombre de campo, del campo, dice aquí el versículo 27. O sea, del mundo, como lo hemos leído en Mateo capítulo 13, versículo 38. Y en cambio, Jacob era varón piadoso, completo, habíamos leído que significaba también quieto, que habitaba en tiendas bajo la protección. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y acá sí podemos destacar un error. Y el error es de tener hijos preferidos, hijos favoritos. Mi amado hermano, mi amada hermana, debemos de amar a todos nuestros hijos por igual. Sean estos buenos o malos, sean que nos amen o no nos amen, sean estos, mis amados hermanos, grandes o pequeños. No podemos tener preferencia por alguno porque ahí sí se crea envidia. Ahí, mis amados hermanos, detrás de esto se corre peligro, mis amados hermanos, en que pueda haber contienda entre nuestros hijos. Dios nos ayude a amar a todos nuestros hijos. Acá, ciertamente, Isaac amó a Esaú, dice, porque comía de su casa. Triste que fuera solamente por el alimento que amaba más a su hijo y despreciaba a Jacob. No dice que lo despreciaba, pero dice que amó Isaac a Esaú, queriendo decir que sí, que tenía sentimientos buenos hacia su hijo Jacob, pero era Esaú aquel al cual él prefería, disculpen. Y Dios nos ayude. Dios le ayude a usted, mi amado hermano, mi amada hermana, si usted tiene alguna preferencia. Porque no puede, mi amado hermano, usted tener preferencia por uno de sus hijos. Todos sus hijos, especialmente a mis hermanas, les costó dolores. A todas mis hermanas les costó dolores sus hijos. Ninguno les salió más fácil que otro. Por todos se tuvo que preocupar. Mis hermanos, por todos sus hijos tuvo que proveer, tuvo que llevarlos al doctor, tuvo que trasnochar con ellos. No hay hijos más importantes y menos importantes. Todos nuestros hijos son importantes para nosotros porque son herencia de Jehová. Y como son herencia de Él, nosotros debemos de cuidar aquella herencia de la mejor forma posible. Quisiera abrir una paréntesis antes de continuar. Aquellos que hemos leído la Biblia, aquellos que han leído la Biblia, habrán notado que todas las mujeres
que dieron a luz después de haber sido estéril por mucho tiempo, son personajes importantes en el plan del Eterno. En el plan del Eterno, las mujeres, estos personajes que dieron a luz, eran estériles. Lo podemos ver en Sara, que tuvo Isaac, Raquel, me salté a Rebeca, que tuvo a los gemelos de Esaú y Jacob, Raquel, que tuvo a José y a Benjamín. También tenemos a Manoa, la madre de Sansón, Ana, que es la esposa del Cana y que es la madre del profeta Samuel, Elizabeth, la esposa del sacerdote Zacarías y madre de Juan el Bautista. Todas ellas y cada una de ellas recibieron la bendición de ser madres cuando todos alrededor podían reconocer como una intervención divina. Todos reconocieron que hubo una intervención divina en sus embarazos, porque no podían, eran estériles. Y volviendo a recordar, mis amados hermanos, lo que dice el Salmo 127:3, que de Jehová son los hijos, heredad de Jehová son los hijos. Nos dice que son su bendición aquellos que pueden tener hijos. Y Dios nos ayude. Ahora llegamos, mis amados hermanos, ya para concluir esta última parte, los últimos versículos que nos quedan, mis amados hermanos, con lo peor que pudo haber hecho Esaú. No vamos a destacar a Jacob como el engañador, como el tramposo, sino que vamos a destacar el menosprecio de Esaú por la primogenitura. Y guisó Jacob, versículo 29 del capítulo 25 de Génesis. Y guisó Jacob un potaje y volvió Esaú del campo cansado. Y dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Pues por tanto fue llamado su nombre Edom. Cambiaron también o agregaron este nombre y pusieron su nombre Edom. Mis amados hermanos, y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Nos vamos a detener aquí, vamos a analizar un momento. Venía cansado, ciertamente. Pero tenemos que considerar, mis amados hermanos, que Isaac había heredado todo lo de su padre. Y todo lo de su padre no eran solamente animales, sino que también eran siervos. Al ver, mis amados hermanos, que Jacob, en el versículo 31, le responde: véndeme en este día tu primogenitura, si Esaú hubiera tomado con valor la primogenitura, ciertamente él hubiera dicho: ¿sabes qué? Tiénete tus lentejas, voy a la tienda de mi madre a ver si ella tiene un pedazo de pan. Voy a ir a la tienda de uno de mis siervos para ver si ellos tienen algo para que me den de comer. Estaba cansado, ciertamente. ¿Se iba a morir de hambre? No, comprobado científicamente hoy en día, mis amados hermanos, que el hombre puede pasar días, incluso meses sin comer. Entonces, vemos que Esaú no tenía mayor estima por la primogenitura. No tenía mayor estima por la primogenitura. En cambio, Jacob le daba valor y él aprovechó esta oportunidad. ¿Y por qué aprovechó esta oportunidad? Porque conocía a su hermano Esaú. De manera contraria, mis amados hermanos, Jacob no hubiera nunca propuesto a su hermano que le vendiera la primogenitura. Él aprovechó una situación, una circunstancia en la que, sabiendo que Esaú menospreciaba la primogenitura, y no lo dice la palabra de Dios en estos versículos que hemos leído, pero vemos cómo él jura que entrega la bendición a Jacob. Crecieron juntos, se conocían. Jacob
conocía que su hermano no tenía mayor interés por la bendición, por la primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Menospreciándola. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Donde usted ve aquí, mis amados hermanos, a un engañador. Aquí usted puede ver a alguien que, podríamos decir, sí, se aprovechó de la circunstancia. Pero también, por la otra parte, mis amados hermanos, vemos cómo Esaú menosprecia la primogenitura. Mire, dice: ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Yo me voy a morir. No me sirve. Me voy a morir, dame de comer, ya te juro. Entonces, mis amados hermanos, dice que, y le dijo: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Esto, mis amados hermanos, se podía hacer. Esto en la cultura, mis amados hermanos, se podía hacer. ¿Qué quiere decir la primogenitura? La primogenitura, mis amados hermanos, quiere decir que el mayor recibe el legado del padre como sacerdote, desde el punto de vista espiritual, y como administrador de todos los bienes del padre. Es él el que pasa a ser el mayor dentro de la casa al momento en que muere el padre. Porque la primogenitura y la bendición del primogénito, que son cosas unidas, pero en estos momentos las vemos por separado. Y lo veremos en el momento en que Jacob se apropia de la bendición que se le iba a dar a Esaú. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y mire lo que dice acá: así menospreció Esaú la primogenitura. Y eso sí, lo menospreció por un plato de lentejas. Qué triste, qué triste, qué triste, qué triste. Vendió, dice Hebreos capítulo 12, versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Romanos, mire lo que dice Romanos, mis amados hermanos. Considerando también que se le había dicho: el mayor servirá al menor. Romanos capítulo 9, versículos 12 y 13. Y se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y Jehová aborreció a Esaú, no porque era a Esaú, sino porque no le interesaba, mis amados hermanos, las cosas de Dios. No se interesó por lo espiritual. Y vuelvo a repetir, mis amados hermanos, ambos tuvieron una adolescencia en la cual tuvieron la oportunidad de conocer a Dios en primera persona. ¿Con quién? Junto a Abraham, junto a Lamec, mis amados hermanos, junto a Sem, disculpen, el cual también conoció a Lamec, hijo de Matusalén, el cual a su vez había concedido a Adán. Y esto, mis amados hermanos, es importante, porque se tiene que pensar que Esaú no desconocía el valor de la primogenitura. Él sabía el valor que tenía. ¿Por qué también conocía esto? Porque, mis amados hermanos, Isaac era el segundo hijo de Abraham, si lo consideramos de los hijos que tiene Abraham. Ismael fue el primero, pero es Isaac el primogénito porque es el hijo del matrimonio y es en el cual Yahweh
le dijo que iba a bendecir a, a Abraham a través de, de Isaac y no de Ismael. Ismael fue bendecido, también nacieron 12 pueblos, 12 naciones de parte de él, pero la bendición estaba en Isaac. Y ahora todo esto, durante su juventud, quizás Abraham le habrá contado todas estas cosas, y Esaú despreció, menospreció, mis amados hermanos, esa primogenitura. Él no es que no supiera el valor de la primogenitura o de la promesa que habían tenido sus antepasados. Él negoció su futuro, su bendición, por un plato de lentejas. Y esto, mis amados hermanos, nos tiene que quedar claro. Usted y yo tiene que comprenderlo. Por mucho tiempo hemos considerado a Jacob como el engañador, como el embustero, como el ladrón, sin considerar lo que Dios había dicho de Jacob. Se lo vuelvo a leer. Génesis capítulo 25, versículo 23. Y le respondió Jehová. Jehová le responde a Rebeca. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, el mayor servirá al menor. Y el apóstol Pablo nos confirma esto y dice, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Y nosotros continuamos y aprendimos y muchas veces enseñamos que Jacob era un ladrón, era un mentiroso, era un usurpador. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa, que Jacob era amado por Dios. Y por eso él bendijo, mis amados hermanos, él bendijo a Jacob y no a Esaú. Porque Esaú se vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Así menospreció, mis amados hermanos, Esaú la primogenitura que le correspondía por derecho a haber nacido primero. Ahora, Dios nos ayude a quitar esa imagen que tuvimos por mucho tiempo de el embustero, del engañador, de aquel que, mis amados hermanos, no merecía tener la bendición, que se aprovechó. Todas estas cosas, mis amados hermanos, lamentablemente, no están escritas en la palabra de Dios. Es Esaú que dice, por eso le llaman Jacob, porque engaña. No lo dice Dios. Mis amados hermanos, Jehová dice que Jacob era amado por él y que él había menospreciado, aborrecido a Esaú. Y Dios nos ayuda a comprender esto para comenzar a decir las cosas como corresponden, por su nombre, y no dejar, mis amados hermanos, no nos dejemos engañar por aquellos, mis amados hermanos, que toman la palabra de Dios y le dan una interpretación propia. La palabra de Dios nos prohíbe esto. Voy a buscar el versículo, no me lo recuerdo en este momento, que dice, les pido solamente un momento. Aquí está. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20-21. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Repito, entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Jehová hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente para ver si podemos comprenderla mejor. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de las Escrituras jamás surgió de comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron por parte de Dios. Y ahora vemos que la Escritura nos dice que Jehová mismo le contestó, le respondió a Rebeca y le dijo: el mayor servirá al menor. Todo el resto es humano. Todo lo que nosotros hayamos querido interpretar de la palabra de Dios es humano. Y nosotros tenemos que dejar llevarnos, mis amados hermanos, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. El mismo que entrega a mis amados hermanos profecías, es aquel, mis amados hermanos, que nos dice ahora que usted no puede interpretar la Biblia con su parecer. Lo tiene que hacer conforme a la palabra de Dios. Y Dios nos ayude. Vamos a orar delante de la presencia de nuestro Dios. Abacados, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te bendecimos porque tú eres santo y 3 veces santo. Te agradecemos, Padre Celestial, porque hemos aprendido en este día la importancia de poder amar tu palabra, amar tu bendición. Gracias, Padre Celestial, porque nos has concedido tener hijos, porque son una heredad de ti, son una bendición de tu parte. Y te agradecemos por esto. Yo te agradezco por los hijos que me has dado. Padre Celestial, en esta hora te ruego que en medio de este mundo tan caótico, en medio de este mundo en donde hombres y mujeres desprecian tu palabra, desprecian la bendición que tú puedes entregar a cada uno de ellos, que a nosotros nos mantengas separados, apartados, Padre amado, para poder amarte y continuar a amarte y poder bendecirte, porque tú tienes, Padre Celestial, el derecho de ser enaltecido y bendecido. Te rogamos en esta hora que tú puedas bendecir la vida de cada uno de mis hermanos oyentes, aquellos que están conectados ahora en vivo, como aquellos, Padre Celestial, que lo harán más tarde. Bendiga sus vidas, bendice, Padre Celestial, su vida espiritual, y haz que esta tu palabra sea escrita en sus corazones para el tiempo de aflicción. Ayúdanos a encaminar nuestra vida en tu camino. Ayúdanos a seguir tus pasos. Ayúdanos, Padre Celestial, para un día poder verte cara a cara. Ahora, al terminar esta reunión, te rogamos que tú bendigas a todos aquellos, Padre Celestial, los cuales tú llamarás, aquellos que volverán al redil. Y lo pedimos todo en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. Amén y amén. Mis amados hermanos, como les digo siempre, si tienen preguntas, pueden hacerlas. Pregúntenme, envíenme mensajes, escriban abajo en la caja de comentarios para que puedan, mis amados hermanos, también poder yo responder a sus inquietudes. Terminamos con la bendición arónica, como lo hacemos cada semana. Y Jehová te bendiga y te guarde, y Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom, que es paz. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Shalom, shalom.